Ahora la segunda prueba no paramétrica que vamos a ver se llama la prueba de Ullmann-Whitney. A ver, esta es la contraparte no paramétrica de la prueba T para muestras independientes y no se requiere el supuesto de normalidad, es decir, no requiere que los datos sean de intervalo o de razón, ni tampoco que las poblaciones estén normalmente distribuidas, pero sí requiere que la escala de medición de los datos sea al menos ordinal. Después, en lugar de probar las diferencias entre las medias de las dos poblaciones, la prueba de Ullmann-Whitney determina si las poblaciones son iguales o no. Y contrasta la igualdad de dos distribuciones poblacionales. Entonces, básicamente, las hipótesis que queremos verificar en este caso es que las dos poblaciones son iguales o no. Y los pasos para calcular este estadístico U son los siguientes. Primero tenemos que ordenar los datos de la muestra del más bajo al más alto, numerando de manera separada cada muestra. Luego hacemos la combinación del orden de las dos muestras y agregamos una especie de consecutivo, que es un valor de rango. Ese consecutivo va a va a empezar en 1, va a ir de manera creciente hasta que lleguemos al último valor o el último registro, pero en los casos en donde el valor del parámetro, bueno, el valor no, el dato que nosotros tengamos ordenado se repita, entonces lo que hacemos es promediar el valor del rango. Después, lo que hacemos es calcular la sumatoria de los rangos para cada muestra, calculamos este U, que se aplica mediante esta fórmula, y la media y la desviación estándar, y luego normalizamos o calculamos un valor de Z para normalizar esta, la U de Mann-Whitney. ¿Okay? Este es el primer ejemplo. Entonces, inicialmente se tienen que unos emprendedores de zonas indígenas trabajan en artesanías, en barro para vender. Sin embargo, en los meses de muchas lluvias corren el riesgo de que se dañen las piezas por la misma humedad, ¿verdad? Aparte que ellos viven en lugares generalmente montañosos, pues entonces tienen problemas en invierno para la elaboración de lo que son las artesanías. Se tiene la propuesta de dos métodos para enfriar estos productos que se supone que los enfriarían más rápido, ¿verdad? A diferencia si se dejaran los productos al aire libre. A partir de esto se requiere comparar el tiempo que tardan las piezas de cerámica en enfriarse mediante dos métodos diferentes con una confianza del 90%. Aquí es tardan, ok, con el 90% y estos son los datos. Ok, entonces vamos a ver. Ok, entonces este es el tiempo que duraron con el método 1 y con el método 2. Vamos al caso del Excel, al ejemplo. Ahí se me pegó. Ok, entonces vamos a irnos por acá. Ok, entonces acá, bueno, estos son los datos. Aquí tengo mis hipótesis nula y alternativa, que son las que quiero verificar. Entonces aquí sería que el método 1 y 2 son idénticos, iguales, y la alternativa sería que los métodos 1 y 2 son diferentes. Ok, y acá. Esa sería nuestra hipótesis nula. Tenemos que definir nuestro nivel de significancia. Y por ahí decía que era una confianza del 90%, entonces la significancia es el 10%. Recuerden que la significancia es el complemento del nivel de confianza. Ok, entonces el tercer paso es definir el valor del estadístico. Ok, entonces acá el paso número 1 era ordenar los datos de las muestras del más bajo al más alto de manera separada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Por acá me voy a venir con los datos. Ok, los voy a pegar por acá de manera separada. Y los voy a ordenar de menor a mayor. Entonces acá le digo datos, datos de Z, ampliación y ahí está.
Aquí ya están ordenados. Entonces, el que tenía caso 1, 27, el segundo o el más bajo, el segundo más bajo es el que tenía la posición 3, el tercero era el que está en la posición 4 o el caso 4 y ahí lo fuimos ordenando. En este caso hacemos lo mismo. Ordenamos los valores del método 2. Ok. Y ahí ya lo tenemos, ¿verdad? De menor a mayor. Ahora, el tercer paso dice que es combinar el orden de las muestras. Entonces, acá necesitamos, aunque lo vamos a combinar, necesitamos diferenciar cuáles son del método 1 y cuáles son del método 2. Entonces, vamos a agregarles acá una columna en donde va a tener el nombre del método. Entonces, acá está. Y por acá vamos a ponerle el método 2 a estos registros. Okay. Y lo que hacemos ahora es combinar los órdenes. Ahora, acá lo que voy a hacer en realidad es como darle vuelta a esto para que me quede más ordenadito, ¿verdad? Aquí y aquí. Ok, entonces lo voy a pegar abajo, acá, y voy a pegarlo todo junto hacia abajo, para acá. Como una nueva base, como un nuevo registro de datos, ¿verdad? Solo que acá estoy poniéndolo en orden. Entonces acá, inicio, lo elimino ese caso. ¿Ok? Y acá ya lo había ordenado por método, pero ahora tengo que ordenarlo de todos, de todos los registros. Entonces voy a darle a ordenar. A Z, le digo que emplee selección y ahí está. Entonces, ahora sí, estos datos están ordenados para la totalidad de registros, del más pequeño al más grande, y estamos combinando los métodos unidos. ¿Verdad? Entonces, acá lo que hacemos es colocarle como un rango, vamos a llamarle rango, y ese rango es un identificador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ahí hasta la cantidad de registros que tengamos, que son 22. Ok. Entonces, este era nuestro siguiente paso. El siguiente paso decía que cuando hubiera coincidencia en los valores de las muestras 1 y 2, promediar las posiciones. Entonces, vamos a ver. La primera posición es 24, no pasa nada. La segunda posición es 27, no pasa nada. La tercera y cuarta posición resulta que sí se repiten. Entonces, ¿qué hacemos? Promediar el valor de los rangos. ¿Y cuál es este promedio? 3.5. Entonces le ponemos 3.5 y 3.5. Ok. El 29 no se repite, 30 no se repite, 31, 32, 33. Resulta que 34 sí se nos repite. Y 34 está en los rangos 10 y 11 o en la posición 10 y 11. Entonces, al promediarla, tiene que ser 10.5, 10.5. ¿Ok? Luego tenemos 35, 36, el 37 se nos repite, 38, 39, 40, 41, 42. Este no se nos repite. Entonces, promediamos el rango o posición de los que tienen 37 más de una vez, que es 14.5. Y colocamos ese valor. Entonces aquí, vamos a ver, tenemos esto y ahí está. Ya tenemos el rango y también hicimos el ajuste para los casos donde se repite. Luego dice que el paso 4 es calcular la sumatoria de rangos para cada muestra. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Vamos a ponerle el rango método 1. Y rango de método 2. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es sumar.
los de método 1 y método 2. Yo aquí voy a poner, no, voy a ponerle color para que se me haga más fácil por acá identificarlos. Entonces voy a ponerle, no sé, un celeste. Ok, entonces todos los de método 2 para mí van a tener color celeste y los de método 1 no van a tener color. Entonces lo que hago es sumar los que no tienen color. También podríamos usar una fórmula condicional y decirle que me sume sí, tiene la categoría de método 1, pero aquí yo lo estoy haciendo a pie para que ustedes vean que estoy sumando los elementos que son los rangos o posiciones de mi método 1. Okay. Y luego por acá vamos a sumar los del 2. Okay. Vamos a sumar todos los que están en celeste, que eran los de mi rango 2. Okay. Y aquí ya está. Este es el rango 1 y el rango 2. Ok, luego de que tenemos los rangos, dice que tenemos que calcular los valores de U, la media y la desviación estándar. Entonces voy a venirme acá a la presentación y voy a copiar todas estas fórmulas para llevármelas al archivo de Excel y tenerlas aquí a mano. Entonces, bueno, primero vamos a calcular la U, luego vamos a calcular el mu, luego vamos a calcular la desviación estándar y por último vamos a calcular el valor de Z. Ok, entonces vamos a poner U mayúscula 1 y U mayúscula 2. Ok. Entonces, por acá también vamos a contar, bueno, vamos a colocarlo por acá arriba, ¿verdad? El N. Entonces resulta que acá el método 1 tiene 12 y el método 2 tiene 10. Entonces vamos a ponerle esto como un colorcito ahí para que nos recordemos que esa es la cantidad. Y para calcular ya nuestros valores de I, entonces tenemos, vamos a aplicar esta fórmula que está acá. Entonces sería N1 igual N1 por N2 más, voy a abrir este paréntesis para toda esta fracción y resulta que este N sub I es el total, total. Entonces sería 22 por 23 porque ya estoy aplicando la suma de un elemento y eso lo estoy dividiendo entre 2. Entonces voy a poner todo eso entre paréntesis porque quiero que Excel me aísle ese cálculo y menos la sumatoria de los rangos, que en este caso sería 130, porque es la sumatoria de rangos del método 1 y yo estoy calculando U sub 1. Vamos a ver aquí un momentito. Mentira, aquí no es el total. Aquí son el N para este caso. Entonces, ¿cómo es? El método 1 son 12 más 13. ¿No? ¿Ok? Pero más 1 entre 2, perfecto. ¿Ok? Y lo que hacemos es el mismo cálculo, solo que para el sub 2, es decir, para el método sub 2, entonces sería n sub 1 por n sub 2 más, abro paréntesis para que me haga este cálculo, abro otro paréntesis para que me respete el numerador, es decir, 10 por 11, cierro el paréntesis de ese producto, dividido entre 2 y cierro el paréntesis para que me respete todo este cálculo que está en la fracción y le resto la suma de rangos del método 2. Me da 52. Ok. Voy a copiar esto por aquí para que se vea bonito.
¿Ok? Entonces calculamos mu u, que mu u sería igual a N1 por N2 entre 2. Voy a ponerle paréntesis al producto para respetar lo del numerador. Y ahí está. ¿Ok? Y luego calculamos la desviación. Y la desviación es igual a raíz de, voy a abrir paréntesis para poner todo lo del numerador, sería N1 por N2 por, abro paréntesis, siguiendo lo que está acá, por N1 más N2 más 1, cerramos paréntesis de la fracción y todo eso dividido entre 12 y cerramos paréntesis de la raíz. Entonces me dice que la desviación es 15. 15,16. Vamos a quitarle un poco de decimales, ¿ok? ¿Verdad? Y ahora lo que hacemos es calcular el valor de Z. Entonces, tenemos que es igual a la U sub 1. Pongámosle aquí Z sub 1 porque vamos a considerar los valores de U sub 1 y Z2 porque vamos a considerar los valores de 2 que están por acá. Entonces, vamos a poner entre paréntesis para respetar la resta del numerador, que sería U menos la media, cierro paréntesis, entre la desviación estándar. Y por acá, abro paréntesis, mi U sub 2 menos la media, cierro paréntesis, entre la desviación estándar. ¿Ok? Entonces acá, vean que los resultados que me dieron son un espejo. Vean que son un espejo, solo que con un valor positivo o negativo. Y acá, yo lo que hago es calcular nuestro Z tabular. Nuestro Z tabular en realidad es el Z normal. Vamos a ver cuánto decía acá que era la significancia del 10%. Okay. Entonces, si no me equivoco, era distribución distribución normal estándar. No, no es esta distribución normal. Distribución normal, vamos a ver esta. A ver si no, esta no era. Esta no era. Vamos a ver aquí. Voy a buscar la fórmula por acá. Entonces ya la encontré. Es distribución punto normal estándar inversa. Es esta que está acá. Y lo que hacemos es colocar la probabilidad. En este caso sería 0,05. Y la opuesta, que sería 0,95. Entonces, ¿por qué estos valores? Porque acá, si ustedes recordarán, voy a hacer un... Ok, entonces vamos a ver, si nosotros tenemos acá una prueba aquí estamos haciendo una prueba de escuelas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Yo tengo una distribución normal, en este caso, y tengo un 10% de significancia, pero como estoy haciendo una prueba de 2 colas, ese nivel de significancia tengo que repartirlo en partes iguales en mi distribución normal, entonces por aquí voy a tener un 5, por aquí voy a tener un 5, esto es mi zona de rechazo, y aquí sería mi zona de no rechazo. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que aquí va a haber un 0,05,
de significancia o un 5% y aquí va a estar el 0,05. Como esa fórmula de Excel que estamos usando es una acumulativa, por eso es que yo le estoy diciendo a Excel, ok, deme la distribución al 0,05 y hacia 0,05 le sumo 90, que es de todo esto, este punto de corte va a ser 0,95. Por eso es que estoy haciendo esa especificación acá, ¿verdad? Ok, entonces, si yo vengo a comparar estos valores, los valores de mi estadístico con el tabular, resulta que acá es menos 1, vamos a hacer menos, vamos a escribir aquí, menos 1,645 y por acá 1,645, ¿verdad? Que serían mis puntos o mis cortes críticos y resulta que mis valores obtenidos son 0,5275, entonces, disculpen, acá, entonces 0,575 era 575, ajá, y que estaría como por acá. Vamos a ver. Ok, entonces sería acá 0,5275 y acá menos 0,5275. Es decir, caen dentro de la zona de no rechazo. ¿Ok? Entonces, caen nuevamente dentro de la zona de no rechazo. Mi decisión es no rechazar. Y la conclusión, voy a traerme esto un toquecito, dice que, ok, la conclusión es que con una significancia del 10% se puede concluir que no se cuenta con suficiente evidencia estadística como para rechazar la hipótesis nula de que los métodos 1 y 2 son iguales. Vamos a ver. Perdón, son diferentes. Es decir, son iguales. Ok, entonces con una significancia vamos a todo esto. Ok, vamos de nuevo. Ok, entonces que con una significancia del 5% se puede concluir que no se cuenta con suficiente evidencia estadística como para rechazar la hipótesis nula de que los métodos 1 y 2 son diferentes. Es decir, aquí no, aquí ya está, son diferentes. ¿Verdad? Era así. Vamos a verificar acá. Dice que las poblaciones son idénticas, son iguales. ¿Qué puse yo aquí? Son iguales. Ay, sí, la hipótesis nula. Así está bien. Hipótesis nulas que son. Voy a copiarlos diferente porque aquí la hipótesis nula siempre va arriba y la hipótesis alternativa va abajo. Entonces, cuando concluimos, decimos que no se cuenta con suficiente evidencia estadística como para rechazar la hipótesis nula de que los métodos 1 y 2, ahora sí, son iguales. Es que me enredé porque los tenía en un orden diferente. ¿Verdad? Entonces, aquí.
y aquí vamos a eliminar esto y vamos a ponerle esto alrededor y listo, ahí está. ¿Ok? Y luego vamos a ver el ejemplo 5, que dice que un banco tiene 2 sucursales y el encargado de cuentas corrientes le interesa saber si los saldos de estas cuentas son iguales o no. Para ello decide tomar 2 muestras aleatorias simples e independientes de cada sucursal y establece como criterio de decisión una significancia del 5%. ¿Ok? Vamos a ver, quiere saber si los saldos de las cuentas son iguales. Ok. Entonces nos vamos al segundo ejemplo. Tenemos igual el planteamiento de la hipótesis nula, la significancia, el estadístico, la decisión y la conclusión. Ok, acá nosotros podemos hacer estos ejercicios utilizando Megastat. Entonces voy a darle acá Clear. Entonces, para utilizar Megastat en estadio Human-Whitney, nos venimos para acá, la segunda categoría de abajo para arriba que se llama No Parametric Test. Entonces, pruebas de estadísticas no paramétricas. Y buscamos la que se llama, aquí está, Wilcoxon Mann-Whitney Test, que es la tercera, de hecho. Entonces, acá básicamente lo que nos dice es, indíquenos el grupo 1. Voy a ponerlo sin etiquetas. Y el grupo 2, ¿ok? En este caso, vamos a ver, lo que queremos ver es si son iguales. Vamos a ver, ok, básicamente si son iguales. No nos dice nada que sea mayor o menor que, entonces la hipótesis alternativa es que no sean iguales. Y acá le decimos que nos den los datos rankeados. Vamos a ver qué nos da el resultado. Ok, dice que no hay. Vamos a ponerle entonces las etiquetas. Ok. Y parece que sí, que era el tema de las etiquetas. Ok. Acá, vean que esta de Human Whitney lo que dice, lo que hace es, bueno, sumarme los rangos por acá y contarme los casos. Acá, vamos a ver. Sí, voy a poner aquí saldo sucursal 1 y saldo sucursal 2, porque si no, no vamos a saber de qué es, ¿verdad? Ok, entonces voy a borrar esto que está por acá para que no me haga ruido. Ok, voy a borrarme todo eso y... Ay, no, ahí está. Vamos a guardar, entonces nos venimos para el ejemplo 5, ¿verdad? El planteamiento de hipótesis, la significancia y todo lo demás se hace igual que en el caso anterior. Acá vamos a hacerlo con Megastat, datos, Megastat, Clear. Entonces, test no paramétricos, Human-Whitney, está por acá. Entonces acá ya le decimos, bueno, este es el grupo 1, este es el grupo 2, ¿verdad? Deme los datos rankeados, es una prueba de no igualdad. Y le damos OK. Ay, me dijo que, vamos a ver, no me lo tiró. Otra vez Human-Whitney, alternativa no igual. Vamos a ver, desde la 2B hasta la B14, ¿correcto? Y de la D2. Ahí está. Ok. Ahora sí me lo da bien. Entonces vean, por ejemplo, acá me dice que la suma de rangos del saldo 1 y la suma de rangos del saldo 2 me da la suma total de los rangos. Y por acá me da cuántos registros tiene cada uno de las sucursales, bueno, los saldos de las sucursales 1 y 2. Aquí en uno efectivamente tengo 12 y en otro tengo 10, correcto, que es lo que tengo acá. Me da el valor estándar, el valor esperado general y me da el valor de Z y el p-value
asociado. Si nosotros hiciéramos los pasitos de como lo hicimos con el ejemplo 4, es decir, ponemos los niveles, que es saldo 1 y 2, los datos y los rankeamos, debería coincidirnos con esto. Entonces, por ejemplo, él en realidad lo que hace es respetar el orden que nosotros le estamos dando acá. Entonces, ven que acá tengo 1095, 955, 1095, 955. Entonces, él los agrupa hacia abajo y me dice, ok, este tiene el rango 20, este tiene el 14. Y estos en los que se repite, que eran 950, van a tener rango 12.5. Posiblemente eran, bueno, eran efectivamente la posición 12 y 13, por eso es que quedó así. Ok. Entonces acá tenemos un valor Z, un Z calculado para nosotros, y tenemos, ven qué importante, un valor P, un p-value de 2 colas, ¿verdad? Porque estoy diciendo la hipótesis alternativa que son diferentes. Entonces, acá él me está diciendo eso. Tienen que tener cuidado si estoy haciendo una prueba de una cola. Las pruebas de una cola es cuando A es mayor que B o A es menor que B. Aquí estamos diciendo, aquí queremos ver si eran iguales o no eran iguales, entonces por eso es que es una prueba de 2 colas. Entonces, si comparamos esto con nuestro nivel de significancia, que es del 5%, ok, entonces, aquí con entonces, se rechazaría, se rechaza, se rechaza la hipótesis nula. Porque nuestro P asociado al valor Z es menor que nuestro nivel de significancia, que era, si mal no me equivoco, del 5%. Entonces, así es como se haría en las pruebas de Human-Whitney, considerando los cálculos a pie y considerando el apartado Megastat de Excel.